Buenos días, Martina, buenos días, Fede, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, entonces hoy vamos a tener la sesión para Martín, hijo de Martina, que tiene 7 añitos. Ya nos hizo favor de darnos los puntos y entonces, Fede, conectas con Martín. Voy a contar de 3 a 1 y entras por medio de la madre. 3, 2, 1 y me dices cómo lo ves, Fede, si ves alguna interferencia o si ves o cómo ves su cuerpo energético. Bueno, lo primero que me pasa es que eh, Martina está enfrente de Martín Ujú. y lo que me hace es como si fuera así con las manos para como que no lo vea a él, pero se dé cuenta que yo lo que veo detrás de ella es toda una estructura como si fuera una esfera Ajá. en el que está Martín y ella tratando de proteger esa esfera en la que está él. Esa esfera lo que hace es aislarlo a Martín y de alguna forma ella está como tapando la cara de él, la identidad de él, Ujú. ¿no? Y con esa forma de taparlo ella pretende que no lo vean. Y por detrás, ella está abriendo un espacio que ella no se está dando cuenta, pero está abriendo como una grieta en la espalda de ella y por lo tanto también en Martín, que lo que hace es que está la energía disponible por atrás. Yo no percibo la presencia de otros seres ahí, pero sí una forma en la que ellos dos se están absorbiendo y ahogando en sí mismos. Ok, observa esta esfera, cómo fue que Martín la creó. Fíjate que la esfera está hecha de azúcar. Ujú. Y es una esfera que conecta una sensación con la boca y la leche de la mamá. Es como si fuera muy dulce para él su mamá y él todo hace con azúcar. Todo crea para su cuerpo y su campo energético con dulce, porque es como una forma de sentir que la mamá está cerca. Ok, entonces la mamá es demasiado azucarada, vamos a decir, demasiado protectora, que tanto dulce lo tiene a él. En un globo que es de azúcar. Ok, Es como si fuera esos globos de caramelo, así. ok. Entonces, observa el embarazo de Martín y dime cómo se siente y cómo vive el niño este embarazo. Lo que percibo de él es allá adentro mucha inseguridad Ujú, y esa inseguridad él trae reflejada como en las piernitas ujú. cuando es bebé, cuando es más chiquito, porque las piernas de él están como temblorosas del, adentro de todo su estadio, de todo su embarazo, de toda su forma fetal. Es como si las piernas tardaron mucho más en formarse y en expandirse, o sea, como en salirse de la forma como de renacuajo Ujú. y hace de cuenta que esa forma de tener como pegadas las piernas es una inseguridad que él consume del propio entorno por la forma de andar. Es como una forma muy insegura para andar.
Entonces tiene miedo al momento en el que ya sabe que va a salir de ahí. Observa en esta gestación la placenta de la madre, este miedo, cómo lo absorbe y cómo se lo transmite a Martín. Yo percibo que ese miedo hace de cuenta que es como si fuera una forma en la que está toda la placenta así y en una parte de la placenta se hace como una distensión, Ujú, como una burbuja ujú, y es como si en esa parte la placenta quedara más fina. Ese globo de miedo está ahí en ese cúmulo, en ese globo de la placenta. ujú, Cuando yo percibo en realidad ese miedo, absorbe la mamá a través de la conexión con el papá. Y eso viene como por acá, por las piernas, por los muslos de la mamá. ujú. Esa forma de transmitir eso al líquido, al líquido amniótico y a toda la forma de la placenta, va haciendo que la placenta se vuelva un poco más fina y el líquido amniótico un poco más viscoso. Y esa viscosidad es como cuando es la misma expresión del azúcar cuando uno endulza demasiado un té o algo y que se comienza a ver esos destellos del azúcar en el medio del líquido y es como una glucosa que, que él comienza a consumir ya desde su estadio fetal. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que le genera el miedo a la madre? ¿Qué es lo que la tiene en este estadio de miedo constante o de inseguridad? Es como un reflejo con su esposo porque es como es como una forma en que los dos están comunicando una inseguridad porque él se siente inseguro y él en su inseguridad transmite inseguridad a ella por la forma en la que están viviendo económicamente y cómo se están pudiendo mover en ese momento que el niño está en la panza. Y esa forma es como si fuera que le va representando a ella una manera de querer proteger más ese niño, porque es como una forma de la distribución de sus alimentos que como que ella siente que para ese niño va a haber menos alimentos que para el otro. Mm. Esto es en esta relación, a ver, quiero entender bien, en ese momento en que ella estaba embarazada, no tenían una certeza económica y entonces Ujú. les generaba miedo a él de poder proveer y a ella de no saber cómo enfrentar una situación con este bebé y que representaba en ese momento una situación de un gasto económico cuando naciera el niño, del alimento y de todo lo que el niño representaba para ellos. Sí, así es. Entonces, en ese movimiento, ellos se sienten inseguros en el lugar donde están y entonces es como si quisieran hacer un movimiento, o sea, como caminar hacia otro lugar, ir hacia otro espacio. Sí, pero las piernas están débiles en ambos. Mm, Entonces es como si el bebé representara esa debilidad de movimiento en las piernas. Y ahí es cuando pasa esto del feto que comienza a tardar la formación de las piernas y las piernas se terminan formando bien y todo, pero son muy delgadas. ok. Ahora, en el parto del bebé, ¿cómo, cómo él sale a la vida? ¿Cómo él se expresa en la vida? Fíjate que es como una apnea, Ujú, unos minutos cuando recién sale en el parto y es como una forma en la que tarda unos segundos, no llega a ser minutos, pero ujú, hasta que puede conciliar la respiración
porque era como si no podía entrar el aire a los pulmones. Y ahí recién grita cuando logra la respiración. Observa cómo su cuerpo empieza a metabolizar este aire. Es que lo que veo es que él en el proceso, fíjate que en el proceso de parto, cuando él comienza a nacer, él traga como aire con agua por la boca. Por eso después le cuesta la respiración nasal, pero cuando él comienza a respirar es como una forma en la que sus pulmones tenía, o sea, y su forma de respiración estaba un poco mezclada con agua. Hasta que él termina de sacar todo este líquido de adentro, respira de una manera entrecortada y un poco deficiente. Es por eso que el niño en esta forma de comer en el embarazo, ahora a los 7 añitos es diagnosticado con prediabetes, con triglicéridos altos, con colesterol alto y con esta sensación de que todo le da miedo. Sí, porque él se hizo de muchas reservas como por las dudas, ¿no? Ujú. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero es, vamos a decirle a Martín, aunque está chiquito, que primero empiece a activar la forma de su físico, que empiece él a reconocer cada parte de su cuerpito ahorita en este momento presente y desde el momento del parto, y que empiece a eliminar, fíjate bien, las conductas de reducción progresiva, ya sea de alimento, tanto energético como físico como emocional, por la necesidad de escapar, ya sea de los padres o de él, de alguna situación, y que empiece él a trabajar esta nueva forma conductual más eficiente de estar en la vida. Fíjate que lo primero que me muestra o cómo se muestra él cuando está frente a mí es como si él apoyara estas dos partes de la mano de entre el índice y el pulgar como si fueran castradas arriba de sus rodillas y se posiciona apoyado sí sobre sus rodillas. Uh-huh. Entonces, cuando él hace este gesto, es como si él le quisiera dar fuerza a esa articulación de la rodilla porque es como si no está rígida. Cuando le das este comando, él lo primero que hace es soltar y pararse, pero es como si la pierna de él no tuviera articulación energéticamente. Ok, a ver, quiero checar una cosa. En esta parte de que no tiene articulación, ¿cómo ves en él esta situación de el habla? Fíjate que hay como una zona de la parte de la lengua y una parte del sistema del lenguaje en el cerebro que se entrecorta a veces. Y no es todo el tiempo, pero sí hay como una especie de recorte o de cortocircuito en esa parte y es como si se le durmiera la zona izquierda de la lengua y quedara como torcida hacia un lado. Ok, entonces, en esta parte en que el cerebro empieza a recortar esta forma del lenguaje, quiero que empiece a eliminar cualquier forma en que por medio del miedo
ya sea del papá o de la mamá heredado, él empieza a cambiar la forma de transmitir y de sustituir a nivel genético todo lo que viene heredado de esta situación, ya sea por culpa, ya sea por insatisfacción, ya sea por no merecimiento y también por esta forma de no tener un lugar realmente tranquilo. Cuando él limpia eso, es como si fuera que toda la parte del el lóbulo izquierdo, el cerebro, en una zona interna, como cerca de entre la pineal y la pituitaria, hay un espacio ahí que ese espacio conecta mucho con como con esa forma de la lengua, y cuando él comience a reactivar eso, que es como una partecita muerta, comienza la lengua a posicionarse bien en la boca, y percibo que se le van como unos miedos que hacían que sus piernas estén continuamente temblorosas. Y ese miedo estaba como incrustado en su coxis y hacía que toda la estructura para él fuera débil. Cuando él elimina esto, sus piernas dejan de temblar, pero siguen estando muy delgadas. Ok, fíjate una cosa, la parte del alimento está muy relacionada con la parte del habla, sobre todo en los niños, porque esta parte de succionar el alimento, tanto energético como biológico, nos ayuda a tener una buena forma de masticar o una buena forma de deglutir el alimento. Entonces, ahora quiero que observes todo su sistema digestivo, pero primero quiero que se libere de todos los paradigmas y todas las obligaciones que como hombre aparentemente debe de tener ante su familia, ante su madre y ante su mismo padre y ante la sociedad. Bueno, cuando le dijiste eso, todas las formas de reserva que él tenía en su cuerpo, él las liberó. Y es como si fuera que estoy viendo directamente su hígado, Ujú, y es como si el hígado afuera hubiese tenido como con los hígados grasos que salen supuraciones de grasa, ujú. y es como una forma en la que él fue acumulando esa grasa por autosustento como hombre. Entonces, cuando él comienza a limpiar ese paradigma y esa forma de vivir esa creencia, él comienza a limpiar no solamente esa grasa del hígado, sino que comienza a limpiar la estructura de la columna vertebral. Ok. Quiero que empiece Martín a eliminar la forma de entender que la vida en momentos puede ser complicada y difícil y esos momentos van determinando la forma de autocompasión, la forma de inseguridad y la forma de sentirse muchas veces insatisfecho o con esta necesidad de sacrificio por la falta de aceptación. Fíjate que él todavía en el cuerpo energético es como si en la parte, toda la parte nasal, estomacal, o sea, toda la parte respiratoria y la parte digestiva de él tenía como una acumulación de un líquido amarillo que cuando veo es el líquido como amniótico de él, y que él se guardó como esa forma en en sus órganos, tanto respiratorios como digestivos. Cuando le dijiste esto, él comienza a escupir todo ese líquido como si fuera una bilis bastante amarilla, como transparente, y comienza a quitar como
mucosidades que presentaba en los dos sistemas, tanto respiratorio como digestivo. Quiero que empiece a activar con esa parte de su corazón su sistema circulatorio y quiero que empiece a eliminar esta parte de es necesario luchar o sobreesforzarse para vivir y sobre todo que el sentimiento de sufrimiento no sea una forma en el que él se sienta solo o se sienta víctima o se sienta en sobrepeso o se sienta en esta forma de vivirse si estoy de un lado o del otro, o sea, en una dualidad constante y no poder llegar a un punto medio. Su corazón es como si tuviera un latido que él bombea y es como si él hiciera un esfuerzo para bombear. Y cuando le dijiste eso del esfuerzo, se le salió como un líquido oscuro del oído izquierdo, como si fueran formas que estaban impresas en la parte auditiva. Y cuando él elimina todo eso, ahí recién él puede hacer trabajar el corazón y toda la parte sanguínea a un ritmo normal y sin sobreesfuerzo. Quiero que elimine toda la forma en que se vincula psíquicamente con sus padres para adicionarse o aceptar en él situaciones que a él no le corresponden. Las situaciones del padre son del padre, las situaciones de la madre son de la madre y él va a gestar otras condiciones completamente diferentes a los dos. Entonces quiero que empiece a eliminar estos vínculos psíquicos y quiero que salga de este espectro para que cualquier situación psíquica, energética que no corresponda a él, no llegue a él y no llegue a él a partir de que él no es expuesto a ningún ataque psíquico ni energético para que él pueda empezar a relacionarse de una forma distinta con su padre, con su madre y con el entorno. Acá lo que Martín cambia es como si fuera una forma eléctrica que rodeaba su campo energético y es una manera de ir haciendo un feedback, pero a la vez un rechazo de lo que venía de afuera. Y es como un campo electrificado que él mantenía como una forma de distancia para algunas agresiones, porque estas formas que venían de afuera para él eran duras, o sea, en el sentido de como oscura, era como se le acercaba como una sombra oscura y eso era también una relación con lo que él tenía miedo. Cuando él trabaja esta parte que comienza a quitar esas formas que le fuiste diciendo o a mejorar eso, es como si él lograra ver que la sombra es una sombra que él proyectaba como por sobre él y cuando aleja eso, recién comienza a disiparse su estado como de estar a la defensiva en ese campo energético electrificado. Cuando él elimina eso, ya imagínate que ya tiene mejor conexión con la madre porque ese campo, esa burbuja que yo vi de azúcar explotó, salió y él comienza a tener una mejor conexión con el padre que lo veía mucho más lejos. Ok, quiero que empiece a eliminar toda la forma en la que él ha aceptado juramentos, votos, maldiciones y bendiciones por generaciones. O sea, situaciones que pudo haber vivido la generación o la familia del padre o la familia de la madre. Quiero que elimine todo eso y empiece él a eliminar la forma en la que todos esos juramentos y votos se vuelven bendiciones o maldiciones. Es la misma energía. Bueno, él elimina esto como vómito blanco así, pero es como una forma de eliminar un montón
de cuestiones que él no tragaba de esas dos genéticas y que estaban acumuladas en todo su sistema digestivo. Cuando él logra expulsar esa forma de él, es como si su sistema digestivo comenzara a tener un color eh, más con más vida, porque era como un sistema digestivo infectado, como con pus. Entonces, cuando él comienza a eliminar esa forma energética de todo lo que cargaba en ese sistema, él puede controlar el sistema excretor que estaba obturado, estaba sellado. Ujú. Aquí hay una cosa muy importante. Muchas veces también esta, esta forma en la que el hígado procesa el azúcar viene también de esta amargura que puede implantarse en él, ya sea del clan, de la familia, de circunstancias, de los padres. Quiero que empiece a eliminar toda esta fascinación moderna a las situaciones de susto, de miedo, de dolor, de esta forma de ir gestando esta manera de sentirse y de vivirse con una experiencia implantada de otros para poder él justificar y estar acorde a lo que el clan o la estructura le dice que debe de ser. Bueno, acá lo que él cambió fue una forma de respirar ese miedo, pero también la forma de la mordida, porque es como si los dientes y la forma ¿viste cuando la quijada hace temblores por el miedo? Es como si toda la forma de vivirlo estaba alterando la mordida y la respiración. Eso él modifica y cuando hace ese cambio se termina de reacomodar la boca como parte del sistema digestivo y eso le acomoda el conducto del esófago con la lengua y la boca, que estaba como desfasado. Okay. Quiero que empiece a transformar a nivel del ADN y de la célula la forma de asimilar cualquier tipo de alimento y quiero que empiece a transformar la forma en la que su hígado, riñón, páncreas, intestino y todo el sistema respiratorio y circulatorio por medio del sistema nervioso lo hacen vivir. Fíjate bien, diferentes probabilidades, ya sea de miedo, ya sea de insatisfacción o ya sea de falta de aceptación. Bueno, hace de cuenta que el no merecimiento está grabado como si fuera una columna de oro en la espalda, que es esa columna que yo vi que tenía su mamá. Mm. Cuando esa conexión de los dos está ahí, es como si él comenzara primero desde el sistema nervioso a cerrar ese agujero energético que hacía que su energía se desperdicie por la espalda. Ajá. Y cuando él logra hacer esa forma de reconstrucción, que comienza a tener color de hueso de nuevo, la estructura ósea, y, y él comienza a cambiar como si fuera de la espalda hacia adelante toda la parte de la caja torácica, incluido todo lo que son órganos en todo el abdomen, y es como si fuera que se le va reconstruyendo porque ahora que es como si lo veo de atrás, era como si todos sus órganos del lado de adelante tenían una fisionomía y del lado de atrás era como que estaban todos golpeados, como si fuera que tenían hematomas de la cara de atrás. Cuando él elimina esa forma que le decís energética, él termina de cerrar su anatomía y esa cara de los órganos comienza un proceso de reconstrucción y de restauración.
Quiero que empiece a equilibrar todas las sustancias químicas de su cerebro para que empiece a dar la orden a cada órgano para que se establezca de una forma natural y productiva, de una forma eficiente y energética. ¿Para qué? Para que empiece a eliminar la forma de dependencia, tanto emocional como energética de la madre. Y eso también lo tiene que hacer la madre para que ellos logren separarse, porque si la madre siente que ella recibe algo, el niño inconscientemente lo absorbe. Fíjate que a él le cuesta este proceso en el que le estás diciendo que él desde el cerebro haga eso. Es como si hay un líquido que está acá en el lóbulo posterior, en toda esa zona, que hace un movimiento como si fuera que va a hacer el avance que él dice y vuelve al estancamiento. Va a avanzar y vuelve a ese lugar. Y es como que él está haciendo un esfuerzo para movilizar eso del cerebro, pero le está costando ir a Ok, hacer este comando. ok, entonces lo vamos a hacer desde la etapa fetal, que Martín lo haga desde la etapa fetal, porque entonces desde la etapa fetal vamos a ver la forma en que él empieza a construirse en estos 3 primeros meses para ser lo suficiente, para sentirse sin estar condicionado al estrés de la madre, porque eso es estrés de la madre. Cuando hace este trabajo, la madre comienza a hacerlo consciente también. Ujú. Y lo que hace de cuenta que su estrés y su forma de vivir queda como separado, es como si fuera que hay un corte en la manera de recibir del sistema nervioso de Ujú, Martín. ujú. Entonces, cuando él em, comienza a disfrutar más toda la estadía del parto, porque es como si fuera que la parte energética de toda su coronilla, ese pequeña debilidad que tienen los bebés en el cráneo, para él era mucho más profundo. Entonces, a él le cuesta hacer la reconstrucción posterior de ese cráneo porque esa energía de estrés hacía que su cerebro esté latiendo demasiado hacia arriba y no se terminaba de sellar. Él cuando reconstruye esta forma, esta parte del cráneo comienza a tener una estructura ósea mucho más firme porque estaba como blanda y comienza a poder trabajar el cerebro desde el punto que le dijiste y ahí sí es como si esos líquidos del estrés se fueran por orina. Quiero que empiecen a cambiar la forma en que los receptores cerebrales empiezan a gestionar las hormonas para acceder ya sea a los instintos, ya sea a los apegos o ya sea a las dependencias. Pero al esto modificarlo, quiero que él vaya entendiendo la forma en que él recibe y en el que la madre le da para que ellos trabajen el recibir esta forma de generar y manifestar abundancia en su vida en general. Es a través de esta forma en cómo modifican estos trabajos con esta comunicación neuronal. Bueno, acá ellos comienzan a hacer ese trabajo con la glándula, o sea, con la forma de la hormona de la tiroides, Ajá. porque es una hormona que en ellos estaba como desregulada y hacía como por momentos explosiones de cantidades de esa hormona y en otros momentos unas nulidades en la forma de producir. Entonces, cuando ellos logran los dos regular esas partes,
es como si la estructura de todas sus neuronas tuvieran una capacidad de moverse diferente, porque es como si hace de cuenta que estaban viviendo el tiempo como fuera de su campo energético, había un agujero Ujú, y ellos vivían más afuera de su campo energético que adentro. Cuando ellos comienzan a entender esa forma que es de ellos, se comienza a restablecer todo el sistema hormonal, todo el sistema visual y la forma en la que comienza a moverse los líquidos en el cuerpo. ujú. Quiero que empiece a activar la forma en que sus sentidos se van activando y modificar la forma en la que él se unificó al sistema de la madre para, para hacer como mimetizarse de ella, y quiero que él cambie esta estructura. Bueno, cuando le decís eso, el primer cambio que hace es salir de atrás de la mamá, Ujú, porque hasta ese momento ya no estaba la burbuja, ya no estaba nada, pero él seguía como muy al lado y muy detrás de su mamá. ujú, Él sale de ahí y cuando sale de esa estructura, él entiende que tiene una estructura física y una forma energética propia. ujú. Esa separación, fíjate que yo percibo que la mamá lo está viviendo con mucho dolor. Ujú. Y en esta forma es como una manera de culpa de él. A ver, entonces aquí hay que trabajar con los dos, porque la mamá no quiere decir que lo va a dejar de amar, pero le va a dar esta autonomía que él necesita para salir, porque es un reflejo, muchas enfermedades son un reflejo de cosas procesadas emocionalmente por los padres. Entonces, ella lo va a seguir queriendo igual, él la va a seguir queriendo igual, simplemente va a eliminar estas cargas energéticas que le ha dado de forma inconsciente y que él ha recibido. ¿Para qué? Para empezar a conectar todo su sistema neuronal, porque ahorita en esta edad está él trabajando con todo lo que es la lectura, la escritura, empezando a sumar y a restar, y él tiene que empezar a generar una propia identidad, tanto de pensamiento como de actitud energética y emocional. Fíjate que a Martín es como si se le va ese sentido de culpa, Ujú, ¿no? Y eso es lo primero, y es como si él siente libertad para moverse solo y jugar, ujú. pero su mamá todavía está como en un proceso de visualizarlo a él como un objeto preciado para ella, como algo que ella está ahí y lo deja, pero es como así una cosa como que no le convence mucho. Ok. Quiero que empiecen a eliminar los efectos secundarios que genera una adicción energética de estar unidos y depender, ya sea por creencias o por programaciones de los clanes que tienen cierta forma de herencia, de deudas hacia los hijos. Bueno, fíjate que ella acá, la mamá trabaja y él también, ahí vuelvo a lo que son las piernas Ujú, y más específicamente en la madre varices y en el hijo es como esa forma de tendencia a formar varices ujú, y esa forma estaba como muy, como muy llena de toxinas y hacía que ellos permanezcan como con las piernas enterradas en los sistemas familiares que traía la mamá. Entonces, cuando ella logra entender que esa energía que está ahí
es algo que ella mantuvo hace mucho tiempo, comienza a desenterrar las piernas como si fuera que está en la arena, así Ujú. enterrada hasta la cintura, y ella comienza a sacar esa estructura de sistema familiar y también le ayuda a su hijo que se salga de ahí y él, Martín comienza como a flexionar y estirar las piernas como una forma de ejercitar diferente y la madre comienza a limpiar la sangre de sus piernas. Quiero que también empiecen a limpiar todas estas herencias de familia y esta forma de sentirse culpable o de sentir que traicionan al clan o de sentir que no son leales al clan o de el chantaje emocional de la historia del clan, de qué es lo que pasa. Quiero que rompan con todo eso, con toda la forma de, puede ser, de votos de pobreza, de infidelidad, de insatisfacción, de tristeza, de amargura, de dependencia y de estancamiento emocional. Bueno, cuando hacen eso, fíjate que lo primero que veo es el lagrimal del ojo derecho tapado y cuando ellos comienzan a trabajar eso, lo trabajan a partir de los líquidos de la lágrima. Ujú. Y cuando termina ese líquido de la lágrima, es como si se fuera un lamento del corazón y es como una forma de haber estado como eh, lamentando incluso a a sus muertos en las generaciones. Entonces era como una obligación llorarle a los muertos. Y cuando pueden sacar esas lágrimas, que son como unas lágrimas distintas, porque son como espesas, como si fuera una miel, y esa forma de comenzar a separar esas visiones hace que su sistema ocular se modifique. Ok. Entonces ahora quiero que empiece a liberar la forma en la que los juramentos, los votos y las maldiciones generacionales estaban inscritas como memorias en sus células y en su ADN para vivirlos y reafirmarlos en cada espacio que ellos tienen. Eso venía acompañado de un simbolismo que era una cruz, Irán, Ujú. como si fuera en la zona del pecho, pero hace de cuenta que cuando me voy a nivel celular, esa forma de simbología lo que hacía era inflamar las células y, y hacía como una especie como un microorganismo negro que estaba dentro de cada célula. Cuando ellos liberan esa simbología, se van esos microorganismos que son como unas toxinas de la Ujú. célula y comienza el cuerpo a reconstituirse y a recomunicarse, porque esas formas de líquidos hacían una comunicación como si fuera ralentizada y bajo agua. Entonces era confusa para su propio cuerpo la comunicación. Ok, entonces quiero que empiecen a eliminar toda la forma de mostrar el alimento o de accionar el alimento como una forma de reserva para poder permanecer, pero no para nutrirse, sino para permanecer, para no morir en el sistema. Bueno, en Martín lo que percibo es una forma de restablecer el tamaño de su estómago primero, porque era como si él tenía un bypass gástrico, así un estómago pequeñito Ujú. y un espacio muy reducido para la comida, pero sí era exagerada la forma en la que su páncreas, su hígado y todo el resto de los sistemas funcionaba
como unos motores sin apagarse. Era continua generación de cosas que ni siquiera estaban sacando eso como si fuera de la comida, sino del alimento energético que llegaba a él. Cuando él cambia esa forma, esa estructura del estómago, se vuelve con una capacidad que su cuerpo está preparado para ese tipo de alimentación. Él comienza a tener hambre automáticamente y lo que hace todo su sistema, todo el resto de su sistema digestivo y toda la parte excretora es terminar de limpiar grasas acumuladas, y en la madre también se ve como un colchoncito de grasa que estaba relacionado a esta forma energética de haber sostenido eso, Ujú. y los dos limpiaron. Ok, quiero que empiecen a eliminar toda la forma en que aceptaron vínculos psíquicos para eh, sentir peligro y amenaza en la vida. O sea, es como si en ocasiones ellos sintieran que el mundo los amenaza o que el mundo los acorrala o que el mundo no les presta oportunidades o que el mundo puede ser complicado o difícil. Quiero que empiecen a eliminar y transformar esta forma para cambiar su identidad. Bueno, fíjate que ellos trabajan eso en toda la zona frontal del cerebro, pero es como si fuera que toda la estructura de la piel de la cara y de la zona de la nariz se modificara, Ujú, porque esa estructura de conectarse con esa cuestión psíquica hacía como una forma de quiebre en los dos hemisferios cerebrales, ujú. pero hacía que eso se refleje en la figura en la estructura de su parte facial. Cuando ellos reestructuran eso, comienzan a dejar de mirar hacia los lados, porque era como un tic nervioso, que era estar mirando hacia la derecha, estar mirando hacia la izquierda y todo el tiempo mirando hacia los lados. Y sin darse cuenta era un movimiento inconsciente que el ojo hacía que comience a desbalancearse porque no llegaban en los tiempos. Y eso en Martín traía una consecuencia en la parte cognitiva porque él no tenía enfoque con los ojos. Cuando él comienza a enfocar con los ojos, él comienza a relajarse aún más porque es como si eso el sistema nervioso hacía un estrés extra, y cuando él comienza a eliminar esa forma, él comienza a sentirse más tranquilo, y al no sentirse perseguido, él puede tener atención a lo que está haciendo. Ok, entonces fíjate, ahora quiero que empiecen a eliminar esta escala como de emociones que los hacían sentir en muchas formas vergüenza, humillación, desespero, desagrado, insatisfacción, todo ese tipo de emociones que los iban llevando a la culpa, a la apatía, al sufrimiento, al miedo y sobre todo al no deseo. Es como si no tuvieran en ocasiones ilusiones reales y genuinas de la vida. Fíjate que ese comando está relacionado al que me dijiste de la familia que ellos eliminaron por la lágrima. Ujú, Y cuando, y cuando ellos se van a hacer, solo quitan residuos de de lo que esto en algún momento provocó esa forma de ujú, vivir. ujú. Cuando modifican esto, la forma de su estructura muscular se pone más fuerte para darle la posibilidad de movimiento. Ok, quiero que empiece Martín a activar la forma energética de su cuerpo a través de la frecuencia, de la substancia,
de la forma física de toda esta onda energética, sustancia energética, giro energético, todo ese potencial energético de él, ya en esa forma autónoma. Bueno, yo veo un niño muy activo, muy feliz. Él está en movimiento y todos esos cambios que le hiciste hacer por último le generaron como unas ganas de correr y de estar dando vueltas y de jugar. Y es como si su sistema energético presentara una fortaleza y también las formas de sus piernas cambiaron y la musculación de su cuerpo está fortalecida. Él es como si cambió el semblante y la forma de su cara y el color de su cara está más rosadito y más como vivo. Ok, observa su cuerpo y dime cómo ves ahora esta situación de su prediabetes, de sus triglicéridos y colesterol. Fíjate que lo primero que veo que tiene una bajada es el triglicérido Ujú, y paulatinamente va a ir bajando la forma de su azúcar, de cómo va procesando el azúcar. Y sí, es como si él va a tener mucho más hambre ujú, porque cambió su sistema digestivo y está como más grande ujú. y comienza a transformar el alimento de una forma que realmente le nutre. Esta cuestión del colesterol se va también con los triglicéridos, pero es un poco más posterior. O sea, todo lo que es de triglicéridos, Ujú. toda la parte del azúcar que comienza a regularizarse y comienza a irse como esta forma de peligrar una diabetes y después comienza a hacer la bajada más del colesterol, como por último. Observa si esa situación emocional de algunas inseguridades que pueden presentar sus padres las está asimilando él o cambia o ya no, o cómo lo está tomando él. Él modifica, fíjate que él comienza a enfocarse en las actividades de él como niño. Ujú. Ya deja de mirar a la forma en la que la vida hacía que él esté enfocado más en los problemas y en la forma de vivir de los padres. Él comienza a jugar mucho más, a centrarse más en él, a estar más con su hermano, con sus amigos. Observa si esa forma en la que él convive en la escuela, o sea, que lleva, no sé, la clase, la convivencia con los amigos, la forma en que pone atención, o sea, todas estas cosas que como niño en la escuela son importantes. Todo eso mejora, sobre todo con ese enfoque que él logra hacer al final. Todo va cambiando progresivamente. Pregúntale a Martín si tiene algo que decirle a Martín y a su mamá, No, dice, ¿no? no está concentrado jugando, como que ya. Ok. ¿Estás lista para volver? Ujú. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en ese momento presente y te sientes muy bien, sientes como tu cuerpo, tu energía se llena de fuerza, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica, creadora, respiras profundo y abres tus ojos. Fede, ¿cómo te fue? Muy bien. Martina, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ya. ¿Sentiste algo durante la sesión?
como que te digo yo, como la culpabilidad, ¿no? De que pues uno, o sea, no sé si esto viene de todo el clan de la terapia de mi mami, de las generaciones de transgeneraciones y que uno pues, uno no piensa que uno pues le esté haciendo daño a los hijos, ¿no? O sea, pues sí soy muy sobreprotectora, lo que tú decías, Federica, de que el miedo desde el vientre de Martín, sí, o sea, todo eso fue muy, muy real porque sí tuvimos, bueno, tuvo mucho miedo en ese tiempo. Entonces, no, pues realmente esta terapia es muy buena. Ahí es donde uno reconoce como tal que uno los hijos, pues no puede como tenerlos como ese apego, ¿no? Como llenarlos de tantas cosas y uno pues no se da cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. No, pues gracias a ti y vamos a cortar la grabación, pero cuéntame, ¿vas a dejar publicar la sesión? Sí, Ok, sí. vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Bye.